muy feliz de poder comenzar este nuevo proyecto, si bien para nosotros es una oportunidad que se nos presenta y queremos aprovecharla al máximo. La verdad no tenemos una experiencia con respecto al tema en sí, pero sí creemos que podemos aportar, ayudar en algunos aspectos de lo que tiene que ver con el tema cultural, educacional, psicología, de parte de tu experiencia y obviamente del tema mío puntual que es el ajedrez. Bien, como dices, soy psicóloga clínica, terapeuta gestal, también tengo una maestría en psicología y educación. Y aquí vamos a poder hablar un poquito sobre lo que es la psicología. Quiero sí decir que no es un programa para puntualmente para resolver casos de psicología, sino para mostrar un poquito de lo que se trata la psicología, para enseñar un poco sobre psicología. Soy docente por muchos años y es como si quisiera venir a dar una clase masivamente. Eso es lo que quiero lograr. Sí, yo soy Job Sepúlveda, yo soy profesor de ajedrez, la verdad que el ajedrez ha sido la pasión de toda mi vida, si bien he hecho otras cosas, pero la verdad que uno generalmente destaca o resalta lo que le llama la atención, es lo que a uno le gusta realmente. En ese aspecto yo soy profesor de ajedrez. Por lo mismo vamos a analizar desde el punto de vista hoy día del ajedrez de las ventajas cualitativas que tiene, los aportes que puede aportar en este caso al tema de la educación. ¿Ya? Hay muchos temas sociales también que se están tocando con respecto al tema del ajedrez que los vamos a ir en los programas, a ir desarrollando, como el ajedrez terapéutico, el ajedrez que tiene que ver con la gente privada de libertad, no sé, en fin, hay una cantidad enorme de puntos favorables que el ajedrez hoy día nos va a ayudar. Y esa es la idea más o menos que queremos hacer durante el programa, o sea que mediante una grata conversación podamos ir discutiendo distintos temas. Ahora, dejamos muy en claro, somos dos personas totalmente distintas, pensamos distinto, ¿ya? Es muy probable que más de algún tema tengamos alguna controversia, pero en general va a primar las buenas costumbres y la idea de construir algo. Exacto, lo que queremos es transmitir educación, transmitir cosas que podamos dejar que la gente quizá no conoce. Por ejemplo, hoy yo traigo el tema de psicología sobre el apego, que entiendo que es un tema importante, debido a que en los 3 primeros días de este nuevo año hemos podido ver que ya van 4 feminicidios y con el día de ayer ya 5. Entonces, ¿por qué sucede? O sea, ¿qué pasa que está sucediendo tantos crímenes a mujeres? O sea, lo que queremos es dar respuesta de cosas que estén sucediendo en el momento por medio de la psicología. Por eso vuelvo y aclaro de que si quieren conversar con uno, no es para hacerme preguntas puntuales sobre casos específicos de personas. Para eso tengo mi consultorio, ahí daré mis números a quien le interese cualquier cosa que quiera conversar, alguna situación, pero es más bien educar sobre la psicología, el ver la psicología como lo que es un campo científico. Eh, sí, Sí, en ese aspecto nosotros lo dejamos bien claro, ¿no? Nuestra visión con respecto a la mayoría de las cosas es desde el punto de vista científico, ¿ya? Y tratamos de mantener ese punto de vista y la cordura que ello debería conllevar, ¿ya? O sea, los análisis que se van a hacer acá generalmente van a estar fundamentados bajo ese prisma, ¿ya? Para nosotros también, como le digo, un tema complejo. Si bien yo soy chileno, no soy dominicano, yo resido acá en el país hace varios años ya. Sí nos damos cuenta que distintas culturas prácticamente están de una u otra manera concatenadas y tienen factores bastante determinantes y bastante comunes. Ya el tema con respecto a un sistema patriarcal como el que existe hoy en día, todos sabemos que sobre todo se conduce de una u otra manera a esta visión un poquito sesgada con respecto al tema del valor de la mujer dentro de una sociedad. ¿Ya? Prácticamente estamos analizando ya como un individuo que es parte de lo que es una propiedad, ¿ya? Una propiedad y para colmo una propiedad privada donde se puede hacer de ella lo que uno quiera. Y es un tema, la verdad, bastante extenso. Nosotros, la verdad, que vamos a tratar en los programas de ir tocando temas también de contingencia, porque obviamente somos seres animales políticos por naturaleza. ¿Ah? Vivimos en una sociedad y de una u otra manera todo lo que pase fuera nos afecta de forma directa. bien, como les decía, quiero también señalar que la psicología se separa de lo que es la terapia gestal, porque como terapeuta gestal, la terapia no pasó por el método científico, o sea,
el terapeuta gestal no hace estudios que trabaje con el método científico para llegar a teorías. En la psicología nosotros creamos teoría en la psicología. Se crea teoría en la psicología clínica y de esas teorías entonces nosotros llegamos a conclusiones de cómo podemos acompañar o resolver situaciones puntuales que el ser humano está viviendo. En la terapia gestal no quiero hacer la diferencia porque tengo las dos profesiones, de que soy terapeuta gestal y aquí nosotros lo que trabajamos es con dinámica, con ejercicios que te conllevan a ti a un razonamiento, a un conocimiento. La terapia gestal está dentro de lo que es la psicología humanista y el humanismo, la psicología humanista lo que quiere es que el ser humano trascienda, que el ser humano se conozca y que apreciando lo que él es pueda trascender hacia donde quiera llegar. No por esto queremos decir que podemos ser todo lo que queramos ser en la vida. Hay cosas que no podemos, entonces tenemos que aceptar que no la podemos lograr, porque no todos nacemos con las mismas condiciones y capacidades. Entonces, más o menos eso, quería diferenciarlo porque no quiero que se confunda la terapia gestal con psicología gestal, que no es lo mismo. La terapia nunca pasa por el método científico. Sí, eso es un tema bastante destacable. Hoy día nosotros estamos prácticamente en una vorágine que tiene que ver con el tema de todos estos conceptos de autoayuda. Hoy día prácticamente todos somos vendedores de felicidad. Hoy día hay un concepto de como que todos queremos comercializarlo. Y la verdad, siendo bien honesto, no es así. La verdad que la mayoría de la gente, como te digo, los papeles que desempeñamos socialmente son bastante diminutos y son bastante pobres en general, porque tenemos un concepto de libertades también bastante restringidas, ¿ya? Bajo ese punto de vista nosotros vamos a ir analizando, como le digo, conceptos de cultura general, educación, las relaciones que tienen que ver esto con la psicología y a su vez con el ajedrez. De esta mezcla pretendemos nosotros, ¿qué es lo que va a salir de ello? Desconocemos totalmente. ¿Ya? Yo creo que ahí está la gracia de la vida en sí. ¿Ya? Eternamente desconocemos para dónde vamos. No hacemos las preguntas, por ende la filosofía tiene un papel muy importante dentro de la vida del hombre prácticamente. Estas eternas preguntas de dónde estoy, a dónde voy, quién soy. Eso desde los orígenes prácticamente del ser humano, que conocemos hoy como tal, hasta hoy, siguen siendo preguntas importantes. Nosotros no tenemos las respuestas para ello, como es más o menos de esperar. Hay gente que la tiene y bien por ello, pero nosotros en ese aspecto somos bastante honestos. Lo que sí queremos a través de este método científico, a través de las ciencias sociales, porque es una rama que hay que considerar importante. La psicología se engarza dentro de lo que es un proyecto social, ¿ya? De hecho, después Emilia lo va a poder ya contar con más detalle, pero la verdad que la psicología, después de todo, es una rama bastante nueva dentro de lo que es el campo social, ¿ya? Y por ende está en constante evolución, ¿va? Cada día pasa algo, hay un nuevo experimento, una nueva estadística, datos relevantes que determinan, ¿ya?, que los comportamientos se van definiendo de tal manera. Entonces, en este mensaje que nosotros estamos dando con respecto al tema de la educación, la cultura, la psicología y en general las ciencias sociales, es donde queremos apuntar nuestra conversación. Bien. Quería decir también que nosotros vamos a seguir trabajando con todo lo que Job le está explicando. Lo más importante aquí es disfrutar el momento que estamos pasando. Vamos a poner música, que Job no lo ha mencionado. Vamos a poner música de trova, música que tenga un contenido distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar en la radio, con el mismo sentido de poder seguir educando y traspasando conocimientos que nosotros queremos y que no queremos que tenemos y no queremos quedarnos con ellos, sino que podamos masificarlo. Sí, la idea apunta a eso. Generalmente nosotros hemos pensado que el programa va a estar dividido aproximadamente como en 3 bloques, dependiendo más o menos del tema puntual que se hable en cada programa en sí. Y vamos a ir poniendo algunos temas musicales, generalmente va a ser trova, música latinoamericana. ¿Por qué? Primero porque nos gusta, segundo porque es música que tiene contenido y es música inteligente, la verdad. ¿Ya? Hay gente que hoy día la verdad que parece una imagen un poquito arcana con respecto al tema de muchos valores que nosotros teníamos antiguamente. No porque las cosas de ahora no funcionen todas bien, pero la verdad que yo prefiero a nivel musical obviamente escuchar algo que me entregue un mensaje, ¿ya? Así de simple. Entonces vamos a ir intercalando nosotros la trova, pero
también, como les digo, más adelante vamos a ir viendo las posibilidades, como digo, de traer gente para poder conversar algún tema puntual, también ver la posibilidad de poder interactuar de forma directa con las personas que se motiven, que se interesen, ¿ya? Ahora, también me gustaría, como digo, dejar en claro que nosotros somos profesores, ¿ya? Del concepto noble de lo que significa ser un profesor, ¿ya? Para eso nosotros tiene un valor tremendo, tremendo, porque en el fondo es la capacidad que tenemos nosotros de poder entregar a la otra persona, sin muchas veces directamente con un valor. ¿Ya? Hoy día asociamos todas las cosas a valores, pero la verdad que el ser profesor es una de las condiciones más básicas que tiene el ser humano, que es el enseñar. ¿Ya? Por ahí José Martí en un aforismo hacía alusión a eso, o sea, el hombre prácticamente nace enseñando y no termina sino a través, prácticamente con la muerte termina de enseñar, o sea, una de las naturalezas propias del ser humano entonces es enseñar. Y por ende queremos nosotros aprovechar esta hora que vamos a estar acompañándonos con ustedes y poder dentro de nuestras capacidades, de nuestros conocimientos, acercarnos, ir viendo qué cosas podemos entregar. También nosotros podamos aprender bastante, porque de hecho ya para nosotros hoy día esto ya es una gran clase, primera gran clase que estamos teniendo. ¿Qué opinas tú, Emilia? Muy bien, Job. Quería también mencionar que los bloques, el segundo y tercero, vamos a estar hablando sobre el tema que les traje, sobre el apego, debido a que el desarrollo del apego en la psicología es un tema muy importante porque ese apego es el que nos define como adulto, cómo es que nosotros vamos a manejarnos en nuestras relaciones. O sea, los vínculos que vamos a tener en la adultez se definen en el apego que nosotros vamos a tener en la infancia con las personas que son nuestro referente más importante. Ese referente más importante siempre está idealizado de que es la madre, pero hay un dato curioso que se ha descubierto en la psicología y es que ese referente puede ser cualquier persona de buena voluntad. Cualquier persona que tenga una buena voluntad de atender a un recién nacido puede ser el referente, así no sea la madre. Vamos a explicar un poquito sobre las investigaciones que se hicieron de eso y al final vamos a decir los 4 tipos de apego que existen y cómo, dependiendo del apego que tú tienes como ser humano, tú te manejas en la adultez con los vínculos. Sí, es un tema bastante interesante e importante a la vez. Ahora, ¿cuál es el papel que voy a desarrollar yo durante ese mismo tema? Es eso, entrelazar ese tema con los distintos temas culturales, educacionales, ajedrecísticos que podamos tener, ¿ya? Ahora estamos finalizando el primer bloque. Vamos a escuchar ahora nuestro primer tema musical, que es en el fondo nuestra cortina que vamos a usar nosotros para nuestro programa, ¿ya? Es un tema que recibe el nombre de No hace falta alas, del trovador cubano Silvio Rodríguez. No hacen falta alas para hacer un sueño. Basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño. No hacen falta alas para ser más bellos. Basta el buen sentido del amor inmenso. No hacen falta alas para ser el vuelo. Sí. Recojo fondos para pobres de amistad y de sonrisa. Recojo cuanto haya de bien en lo que esconde tu camisa. Acepto cuanto puedas
basta con las piernas y con el empeño, no hacen falta alas para ser más bellos. Basta el buen sentido del amor inmenso, no hace falta alas para alzar el vuelo. Recojo fondos para pobres de amistad y de sonrisa. Recojo cuanto haya de bien en lo que esconde tu camisa. Acepto cuanto pueda ser útil al coro que compongo. Siempre que quieras compartir un sueño ancho, largo y hondo. Oh, 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 oh. Recojo el hielo a la deriva de los polos congelados. Ve con buena voluntad y mucha miel haré un helado. No le daré al mentiroso y al cobarde. Repartiré solo al que ama y al que arde. Oh, vengan los buenos a comer de este helado gigante. Realmente una bella metáfora, no hacen falta alas. En este bello tema de Silvio Rodríguez nos damos cuenta que la capacidad que tiene el ser humano de poder lograr cosas que realmente a primera instancia parece que fueran imposibles. ¿Ya? Yo recuerdo hay un gran dirigente sindicalista en Chile que se llama Clotario Blest, que es uno de los fundadores prácticamente de la Central Única de Trabajadores en la época del 50, posteriormente fundó un partido, el MIR, fue uno de los primeros que fundó ese partido, y él tenía una frase también hermosa que decía, si es necesario, es posible. Yo creo que más o menos por ahí engarza este concepto del no hacen falta alas, ¿ya?
En este segundo bloque vamos a tomar el tema que la profesora Emilia quiere comentar con respecto al tema del apego. Esta relación que tenemos nosotros con respecto al comportamiento ya prácticamente como joven, como adulto, con la niñez, ¿ah? Hay gente que simplemente como que le cuesta entender eso. Hay gente que dice, pero ¿cómo algo me pasó cuando pequeño y cómo eso repercute directamente en el comportamiento futuro? Eh, para ese tipo de personas que un poco no creen ese o dudan, por decirlo de alguna forma, en lo que hay mucha gente que se llama escéptico, ¿ya? Nosotros igual lo vamos a definir más o menos en pocas palabras. El escepticismo es una corriente filosófica de la época griega, prácticamente en el siglo IV antes de Cristo, ¿ya? Y el concepto general del escepticismo, donde está Pirrón de Elis, uno de los grandes fundadores, es el suspensión del juicio. O sea, un escéptico es una persona que en un momento determinado, en vez de decir algo, el comprometerse con algo, simplemente él prefiere no hacer nada, ¿ya? Entonces, es verdad que el escepticismo se le da también un carácter peyorativo hoy en día también con muchos conceptos, pero mirando desde el punto de vista filosófico apunta a eso, a esa suspensión del juicio. ¿A dónde va esto? Apunta a ese concepto de muchas personas que dudan, ¿ya? Son escépticas, entre comillas, de que las relaciones que nosotros podamos tener en la infancia, las cosas que nos pasaron, tengan cosas directas que ver en el futuro, o en este caso en el presente de la mayoría, o muchos aspectos en el futuro directo de una persona. Eso nosotros lo vamos a ir visualizando cuando se desarrolle el tema del apego con la profesora Emilia, y ella nos va a explicar sucintamente, obviamente por el tema del tiempo que tenemos, porque son temas bastante complejos por lo demás, pero tratar de explicar en el fondo que ese apego, ese contacto directo que uno tiene, que no, por lo que ya se sabe, no tiene que ver directamente con los padres. Acuérdense que muchos niños nacen y no tienen padres directamente, y ese niño también vive, también se desarrolla y todo lo demás. Entonces, ese niño, ¿qué relación va a tener en el futuro? ¿Ya? Vamos a darle la palabra a Emilia y vamos a ir aprendiendo con respecto a ese tema que por lo menos para mí es un tema muy, muy importante. Gracias, Job. Bueno, como dice Job, yo soy muy docente porque he pasado más de 30 años de mi vida dando clase, entonces pueden que me oigan empezando como que estoy dando clase y luego me imagino que en el futuro con la experiencia aquí iré cambiando esa metodología, pero en realidad lo que sé es dar clase. Entonces voy a explicarle a Job de manera en que espero que él entienda, y si él entiende, entonces sabré que ustedes también están entendiendo lo que están en su casa escuchando. No, miren, el apego no es más que el aspecto más importante del desarrollo social durante la infancia. Y como yo les decía ahorita, el apego no tiene que ser directamente con la madre, es lo ideal, pero el apego, ¿y por qué es lo ideal? Porque venimos de nuestras madres, nacemos de nuestras madres y nos alimentamos y conocemos todo lo que hay de nuestras madres desde que estamos en el vientre. Ya está archicomprobado que nosotros podemos sentir sus emociones, sus pensamientos, lo que come, o sea que hay una relación muy directa, y por ende, por eso, ese apego ya el niño lo trae desde que está en el vientre. Pero como bien decías tú, Job, no todos los niños nacen y se quedan con su madre biológica, y esos niños igual se desarrollan. O sea que el apego, lo que querían investigar las primeras personas que hablaron sobre apego, que fue el psicólogo inglés John Bowlby, lo que él quería demostrar era, es verdad que solo eso lo puede dar una madre, y también quería contrarrestar la teoría de Sigmund Freud y de Skinner, que decían que el niño lo único que necesitaba era alimentarse en el primer año de vida. O sea, para Sigmund Freud y Skinner, con que el niño se le diera alimento, ya ese niño no tenía más necesidades. Entonces, John Bowlby dice, no, espérense un momento, el ser humano también necesita afecto. El ser humano se tiene que desarrollar por medio del afecto. Y John Bowlby hace un experimento con los niños para ver si de verdad con solo alimentarlo los niños se van a desarrollar de manera sana emocionalmente.
Ese experimento lo hace totalmente empírico, se basa en experiencia de adultos que ve que no hacen buenas relaciones y vínculos, y luego de él, de John Ball, viene Harry Harlow, que lo hace con monos, y es un experimento que se hace en el 1960 con unos monitos que los encierran, los separan de sus madres, los encierran en un espacio que es un laboratorio, pero que tiene forma de una jaula, o sea, es en una jaula que está controlada, y ponen a ese monito con 2 madres sustitutas hechas de metal. Una de metal que tiene un biberón, algo duro, y otra hecha de metal pero que está forrada de felpa. ¿Qué es lo que quiere Harry Harlow con este experimento? Ver a cuál madre los monitos se acercan más. La primera impresión que se tenía, según los psicólogos anteriores a ellos, Skinner y Freud, es que los monitos iban a estar más pegados al mono que los alimentaba que al mono de felpa, que no le pasaba nada. Pero sucedió lo contrario. Los monitos pasaban 1 hora alimentándose e inmediatamente cruzaban al mono de felpa y se pasaban 17 horas apegados a ese mono de felpa. ¿Qué te parece ese experimento? Es realmente un experimento bastante interesante por lo demás. Por lo mismo, nosotros hicimos hincapié que la psicología es algo que está en ciernes, la verdad que tiene muy poco tiempo. ¿Ya? Nosotros vamos en el transcurso de los programas, lo vamos a ir viendo desde los orígenes prácticamente de la filosofía, pero la psicología como tal, estamos hablando prácticamente a mediados del siglo XVIII, los primeros pasos como de bebé, pero ya el desarrollo se empieza a ver prácticamente en el siglo XIX, ¿ya? Y de gran sobremanera, obviamente con Freud, y ya prácticamente eso es todo el siglo XX. ¿Ya? Entonces, por eso están estas grandes disyuntivas con respecto a los procesos como tal. Al ser una ciencia social que está desarrollándose y con poco tiempo, pasa esto que tenemos de repente algunos conceptos un poquito poco cercanos de mucha gente que duda un poco de la psicología. Hay gente que dice, no, pero o sea, también La gente duda y dice, yo lo resuelvo con una correa, yo lo resuelvo, o sea, ese muchacho lo que es malcriado. Entonces, tú me decías antes de empezar el programa, es increíble que estamos hablando de que en el 1961, cuando se empieza a hacer los primeros experimentos de lo que es el apego, o sea, ¿cuántos años ya tiene la humanidad para que en el 1961 es que nos empecemos a dar cuenta, espérate, ese ser humano no solo necesita alimentarse, ese ser humano necesita ser acogido, ser atendido? Por eso hablamos de la persona de buena voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Ese experimento ha sido uno de los experimentos más crueles, uno de lo que está dentro de los más crueles de la ciencia, porque el experimento es larguísimo, lo cual no, por el tiempo, como tú me decías, no lo puedo explicar todo aquí, pero después se fueron haciendo, cada vez dejando al monito más solo para ver cómo iba interactuándose socialmente. O sea, un mono encerrado 3 meses, cuando lo ponían con otros monos, cómo interactuaba, qué sabía hacer. Y eran monos que parecían estar estáticos, que parecían tener catatonia, que no se movían. Entonces, ahí ellos empezaron a darse cuenta, sí, la importancia de lo social, de que el ser humano tiene que tener a alguien de referencia y a alguien social. Quiero aclarar que para el desarrollo del apego del ser humano se debe de hacer desde el momento en que nació hasta los 2 años. Y el niño es que elige de quién va a hacer ese apego. Y el adulto es que responde si sí o si no va a poder dar las demandas que ese niño está pidiendo. Y ahí entonces aparece la otra psicóloga que también trabajó con John Block, se fue a Inglaterra, ella es norteamericana, pero se fue a Inglaterra y trabajó con él, que se llama Mary Armstrong. Estos apellidos ingleses dan un poco de dificultad a mencionar, pero es la famosa psicóloga Mary Armstrong que trabajó lo que es la psicología del desarrollo, y ella hace otro experimento que consta de 8 pasos, que se llama situación extraña. O sea, ella entendía que era una situación extraña, y ella lo que decide es, con la información que ella tiene de los anteriores psicólogos, ver si el apego además se puede dividir en algo. O sea, ella veía que si la respuesta
que tenían los adultos en un futuro, algunos que eran miedosos, otros que no se querían quedar solos, otros que eran muy seguros, si eso tenía algo que ver con los apegos, o sea, si los apegos venían a ser diferentes. Y en esos 8 pasos ella pudo demostrar que existen 4 tipos de apegos. Y estos apegos son, el primer apego es el tipo de apego seguro, donde este se caracteriza porque el niño busca, digo a la madre, pero acuérdense que puede ser cualquier persona de referencia para el niño, y esa persona que el niño busca le da protección y le da seguridad y es cuidado constantemente, pero no hay sobreprotección. Sí, eso, no, eso es, y por lo menos yo tengo una experiencia con respecto a ese tema, o sea, uno con la sobreprotección, que desde el punto como naturaleza del humano de querer proteger al individuo, obviamente por el tema de la naturaleza en sí, o sea, para que no corra ningún peligro, se hace, la verdad, un gran daño que se le hace. Y está demostrado que la sobreprotección, más que ayudar, lo que, como Job dice, lo que hace es limitar. Y el ser humano sobreprotegido necesita más alas para volar, dándole sentido a nuestra canción. Porque tienen tanto miedo y no se atreven a hacer nada solo que necesitan más alas. Entonces, el primer tipo de apego que Mary Ainston describió fue el apego seguro. ¿Y qué pasa con los adultos que han recibido un apego seguro, que en el mañana son personas seguras de sí mismas, con una autoestima estable, no elevada, una autoestima estable y personas capaces de mantener relaciones sanas? Relaciones a donde se pueden separar de la persona y eso no le causa miedo ni ansiedad, porque tienen una vida con tranquilidad debido a que eso fue lo que recibieron en sus primeros años de vida. El segundo tipo de apego que ella definió fue el evitativo. Aquí la persona de referencia que el niño toma es evitativa, es un adulto que está con el niño pero lo evita. O sea, voy a poner el ejemplo de lo que está pasando ahora, aunque este estudio fue hecho en el 1951. ¿Qué está pasando ahora? Que nosotros estamos con los hijos, pero estamos en el celular. Entonces yo lo estoy evitando, yo estoy con él. Porque ¿qué pasa con los adultos cuando son evitativos con los niños? Que estamos con los niños, pero nos molestan. Entonces lo que queremos es, sí, yo estoy con mi hijo, pero yo estoy con mi hijo haciendo algo mío personal. ¿Tú me entiendes? Sí, me sigues, Job. Yo estoy con mi hijo, pero estoy haciendo algo porque lo evito. Le paso la tablet, le paso el celular, le pongo muchos juegos para que ese niño... Estoy, pero no estoy. Estoy, pero no estoy. Para que ese niño se entretenga y luego yo... Cuando tenga un tiempito, le hago caso. O sea, las demandas del niño me irritan y me molestan. Y entiendo que el niño hace esas demandas porque es un niño malcriado. Entonces, el niño aprende con eso en el futuro a ser un niño que evite cosas. Y uno de los puntos más importantes que se nota en un adulto que tuvo un apego evitativo es que en el momento de crear relaciones sentimentales, está con la persona sentimentalmente, pero le cuesta, por ejemplo, tener relaciones sexuales. Entonces, yo estoy con él, yo lo quiero, hacemos todo juntos, pero en el momento de la intimidad evito, porque eso es lo que ese niño aprendió. Ahí hay una gran inseguridad de ese niño, de que si el otro quiere estar conmigo de verdad, entonces aprendo a evitar cosas que yo sé que el otro quiere, porque no tengo la capacidad de responder. Eso pasa con el adulto. Es realmente un tema muy interesante. Si consideramos los dos tipos de apego que acaba de mencionar la profesora Emilia, lo que tiene que ver con el apego seguro y ahora el apego evitativo, nos damos cuenta de una u otra manera que uno termina encajando en uno en otro. Faltan 2 apegos más que los vamos a ver en el tercer y último bloque, ¿ya? Ahora, para finalizar este bloque, vamos a escuchar un segundo tema musical. Este tema recibe el nombre de Chuenque, ¿ya? Y es del trovador chileno llamado Manuel Huerta, ¿ya? Disfruten el tema.
Celeste rincón le recibe pleno al bello cantor que partió en un vuelo. La gente dirá que era tan perfecto, su voz quedará resonando un tiempo. Y aquel que escuchó su trabajo claro, por cierto llenó con su trino un tramo y cuesta labor el creer que es cierto que aquel que cantó hoy está tan lejos. Lo digo pues sé que sonrió su cuerda, que vino a ofrecer la belleza plena. Amamos sin par su nocturna queja. Llueve sobre Valdivia, Señor, faltará su perla. Llueve sobre Valdivia, Señor, faltará su perla, su perla, su perla, su perla, su perla. Te quiero cantar con lenguaje tierno, mi bello cantor, que enfrentaste el alba, buscaba tu amor, una tierra justa, un sabio tesón, una luz, una lucha, y aquel que escuchó tu trabajo claro, por cierto llenó con tu trino un tramo y cuesta labor el creer que es cierto que aquel que cantó hoy está tan lejos. Lo digo pues sé que sonrió su cuerda, pues vino a ofrecer la belleza plena. Amamos sin par su nocturna queja. Llueve sobre Valdivia, Señor, faltará su perla. Llueve sobre Valdivia, Señor, faltará su 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 perla, su su perla. Toma de mí la sabia osadía, quiero escribir con certeza y magia esta canción que el silencio envía, rostro de sol, claridad, nostalgia. Toma de mí la sabia osadía, quiero escribir con certeza y magia esta canción que el silencio envía, rostro de sol, claridad, nostalgia, rostro de sol, claridad, nostalgia. Celeste rincón al bello cantor. Comenzamos ahora el tercer y último bloque. Acabamos de escuchar el tema Chuenque del trovador Manuel Huerta. Esto es un pequeño y humilde homenaje a una agrupación chilena, un dúo que se llama Chuenquinilo, ¿ya? Del sur de Chile, ¿ya? Yo soy chileno, por la persona, alguien lo acá estaba preguntando. En el sur de Chile, Valdivia, una ciudad pero muy bella, llena de ríos, ¿ya? Que llueve mucho, hay una lluvia casi eterna, ¿ya? Y este grupo ya tiene unos temas pero muy bellos con respecto a esa zona en general. Y este tema más o menos de Manuel Huerta hace un poquito
un pequeño homenaje a esa agrupación, ¿ya? Vamos a continuar entonces con el tema planteado por la profesora Emilia con respecto al apego. Si bien nos faltan 2 apegos más, ya sabemos de antemano que esta relación directa del comportamiento, de las cosas que nos terminan pasando, ¿ya? Influyen directamente con respecto a las cosas que nos toca vivir en el futuro. Ahora, dejamos en claro también que ahí pueden haber distintos puntos de vista y obviamente nosotros vamos a defender el que nosotros pensemos en ese aspecto. Pero aquí nos damos cuenta que hay gente que le pasa algo y que tiene la capacidad de poder enfrentar este tipo de cosas, ¿ya? Es súper importante darse cuenta que según el apego que tú tengas, ¿ya? No está dictaminado eternamente como una Exacto. especie como de maldición eterna donde esa Ajá. persona tiene que morir por eso, Muy ¿ya? bien. Aquí no hay un castigo divino ni nada por el estilo, ¿ya? De que una persona no pueda cambiar un comportamiento, ¿ya? Entiéndase bien, ¿ah? Son situaciones puntuales que nos marcan, ya más adelante nos va a tocar un día hablar de Freud, nos vamos a dar cuenta también de una importancia pero tremenda con respecto a Freud en lo que tiene que ver con el pensamiento prácticamente del inicio del psicoanálisis y de todo el siglo XX. Pero en este caso puntual nos podemos dar cuenta que estamos en presencia de un comportamiento que va ligado directamente a un pasado que nos afecta con respecto a la toma de decisiones. Pero en este caso la persona es responsable totalmente de lo que tiene que hacer con respecto al tipo de apego que recibió cuando pequeño, ¿ya? Bien, como decía Job, voy a terminar de explicar los otros 2 tipos de apego definidos por María y después voy a hablar un poquito sobre el adulto. Entonces, ¿qué pasa? El tercer tipo de apego que ella definió fue el ambivalente. Este apego es muy doloroso para el que lo recibe. ¿Por qué? Porque como su palabra bien lo dice, el ser un apego ambivalente, hay momentos en que tú recibes toda la atención necesaria, tú eres el rey de la casa, esa persona de referencia está muy preocupado por ti y en otro momento esa persona no te mira, esa persona no llena tus expectativas, tus necesidades más importantes en ese momento, esa persona se desaparece. Es como si te ignorara y tú no existieras. Ese tipo de apego causan un dolor muy fuerte y mucha incertidumbre en el niño que lo está recibiendo, porque ese niño nunca sabe cuándo esa persona va a estar y cuándo esa persona no va a estar. O sea, ese niño siempre está con el miedo de que va a llegar o no va a llegar, estará conmigo o no va a estar, me va a hablar bien, me va a hablar mal. Y entonces ese tipo de apego crea una incertidumbre terrible, lo cual se desarrolla en el futuro, lo podemos ver, con personas con mucho miedo a terminar relaciones, o sea, a que lo dejen. Esa persona tiene mucho miedo al abandono. Ustedes ven cuando una amiga tiene una relación sentimental y sabe que esa relación no le está haciendo bien y termina y a las 2 semanas te llama y te dice, ya me arreglé y vuelve y se arregla y vuelve y termina la relación. Pero no solamente en las relaciones sentimentales, eso se le traspasa a sus relaciones de amistades, en su trabajo, o sea, no estoy bien en el trabajo, pero lo dejo, pero no, pero vuelvo, pero no lo quiero dejar. O sea, es una persona que vive en una ambivalencia total. Es una persona que no se siente estable con una autoestima baja. ¿Por qué aquí tiene una autoestima baja? Porque nunca le dieron el lugar necesario. O sea, en momentos lo tenía muy para arriba y en momentos muy para abajo. Entonces, esa persona no logró desarrollar ninguna seguridad frente a la persona que él eligió como referencia. Y por último, el que describe es el tipo de apego desorganizado, que es el evitativo y el ambivalente juntos. Pero aquí además se agrega algo más. Aquí hay agresividad. Aquí al niño se le maltrata verbalmente y en ocasiones hasta físicamente, porque como en el evitativo el niño no se entienden las demandas del niño y se ve como que el niño lo que está molestando, padres que tienen poca paciencia llegan a golpear. Entonces aquí por eso este se llama desorganizado o desorientado. Y aquí el niño se cría con mucho miedo, porque hoy no es solo que quizá no me trate bien, es que también me puede golpear. No es solo que no me dé lo que necesito, es que me lleva al maltrato. Entonces, el peor de los apegos es el apego desorganizado, a donde están junto el evitativo
y el ambivalente. Antes se hablaba que toda la responsabilidad del niño, de la educación del niño en sus primeros años de vida, era de la madre. Ya se sabe que el papá juega un papel importantísimo en el tipo de apego que se desarrolle, y que niños que no tienen una buena relación con su padre, que no logran crear un apego al padre, son adultos en el futuro que pueden ser depresivos y buscar la drogadicción, o sea, acercarse a lo que son las sustancias ilícitas. No, para mí, ¿por qué traigo este tema? Cuando empecé a hablar decía, voy a hablar de los feminicidios que me causan como a todos un muy mal sabor. Porque entiendo, Job, que si nosotros logramos educar niños con apegos más seguros, quizá vamos a tener adultos mañana con una seguridad tan grande que no necesiten matar a la mujer que decide dejarlos. Porque si tú te pones a ver, estos tipos de apego, exceptuando el apego seguro, crea mucha inseguridad en el ser humano. Crea una inseguridad muy grande. Entonces, cuando tú lees que por qué la mataron, porque la quería dejar, que a quién mató, a la que era su a la que era su esposa, o sea, por ende su ex esposa, hay mucho de que yo la poseía, ella era mía. Estos tipos de apego tienen la necesidad de que algo sea mío, y si yo lo pierdo me causa un dolor tan grande que acabo con la vida de esa persona, y en muchos casos con la propia mía, porque el dolor humano es tan inmenso que podemos acabar con nuestra propia vida. Sí, es un tema, personalmente, como digo, un tema complejo. Hoy día la mayoría de la gente trata de comprometerse poco, porque al fin y al cabo el sistema les dice que vivan esa individualidad acérrima, donde prácticamente lo único que vale es lo que uno cree o lo que uno puede lograr. Y la verdad, cuando nos damos cuenta que somos seres sociales, que necesitamos de otro, ¿ya? Por ahí yo recuerdo a Martin Heidegger que decía, somos una conversación, o sea, somos gente que necesitamos del otro, aunque nos guste el otro, aunque el otro piense distinto que yo y todo lo que se quiera, pero necesito el otro. Entonces es súper importante darse cuenta en el fondo también, para hacer un análisis un poco más macro, ¿ah? Que el sistema obviamente va en contra de todo lo que tiene que ver con respecto a los valores que de repente uno mismo debería, entre comillas, creer. ¿Ya? En el sistema capitalista donde nosotros estamos prácticamente hoy día parados, ¿ah? La mujer tiene un papel bastante, pero bastante denostado, ¿ah? Por lo decirlo menos. O sea, no es casualidad que una mujer prácticamente gane menos que un hombre, ¿ah? Todo lo que tiene que ver con respecto al tema de la mujer socialmente. Entonces, es una sumatoria de cosas que terminan derivando en el fondo del papel que se le desempeña. Esto tiene mucho que ver con el concepto como división del trabajo. Si alguien ha estudiado un poquito la base de la administración, se da cuenta que el sistema capitalista pone la división del trabajo, es lo que hace que un basquetbolista sea alto, ¿ya? Y por eso juegue básquetbol, también que un enano juegue, o sea, trabaje en un circo y una mujer tenga que estar en la cocina. Esa división del trabajo propia del sistema capitalista tampoco ayuda mucho, al contrario, lo que hace es empeorar la situación, ¿ya? Sigamos. Entonces, Yo lo que quiero dejar con este tema, y por eso empecé por ahí, es lo que decía, o sea, tenemos que educar de forma distinta, tenemos que educarnos para saber educar, tenemos que traspasar a apego seguro. El apego seguro, o sea, el apego que tú le pasas a un hijo es el que tú recibiste, se traspasa de generación en generación, pero hay una gran noticia. Tú puedes cambiar eso. Jean-Paul Sartre dice, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, pero nosotros tenemos la potestad de poder cambiar eso que hicieron de nosotros. Recibí un apego ambivalente, un apego evitativo. Existen personas que son los psicólogos que nos pueden ayudar o acompañar, porque no me gusta utilizar la palabra ayudar, acompañarnos a mejorar esa experiencia de vida que tuvimos en la infancia. Entonces, cuando mejoremos esa experiencia de vida, aprendamos a ser nosotros mismos, nuestros padres que no supieron darnos ese apego, pero nosotros nos acojamos nosotros mismos y aprendamos a manejar nuestra autoestima, nuestra inteligencia emocional. Entonces, con eso nosotros vamos a lograr tener más personas con apego seguro y una sociedad más tranquila, porque la verdad es que es una sociedad intranquila. Ahora mismo, con la cantidad de muertes que suceden,
diariamente, estábamos hablando el año pasado de de una estadística de que dentro de cada 2 días mataban 2 mujeres y media. O sea, cada 2 días 2 mujeres y media. Entonces, sí tiene que ver con la formación que recibimos en esos primeros momentos de nuestras vidas. José, no ha acabado el tiempo, nos quedan 2 minutos. Sí, sí. Se nos fue rápido, fue muy grata. El tema muy, muy interesante. Yo quiero darle el patrocinio a la licenciada Carla Victoria. Ella tiene una publicitaria, se llama C. Victoria Design. Diseños gráficos y publicidad. Pueden contactarla en el 829-964-1706 o por Instagram por ese mismo nombre que di ahorita, C. Victoria Design. Y ella puede hacerle todo tipo de diseño gráfico, desde tarjeta de presentación hasta banner para campañas. También crea todo tipo de etiqueta para productos. Esperamos que puedan visitar su página y ver las cosas maravillosas que ella es capaz de crear. Sí, yo también me despido. La verdad que ha sido un tema muy, bueno, muy interesante. Yo creo que ahí viene a colación el pensamiento de Pitágoras cuando dice educad a los niños para evitar castigar a los hombres. Creo que dan parte mucho por ese lado. Yo también quiero mencionar a la librería Víctor Jara, una librería virtual que se encuentra en Santiago de Chile, que también nos ayuda también con respecto al patrocinio para poder lograr y llegar a ustedes. Por mi parte, muy feliz, contento de comenzar. Esperamos mejorar en el transcurso de los programas que vienen. Como le digo, somos súper autocríticos en ese aspecto. Súper autocrítico. Agradecemos a las personas también que han hecho comentarios a nivel digital. Marcela Serrano, Miriam Obrero, hay gente de New Jersey, La Vega, México. Hasta Michelle Lorenzo, de sí. Los Alcarrizos. Y también quiero decirle que si se quieren contactar con nosotros, pueden hacerlo por nuestra página de Instagram que se llama Entrelazando Psicoajedrez. Y también por el número de celular 809-216-0036. Estaremos dispuestos a responder cualquier pregunta o recibir comentarios. Fue un placer, Hop. Espero nos veamos la semana que viene. Sí, muchas gracias a Generaciones Radio, estés donde estés, por el espacio, ¿ya? Y ha sido para nosotros muy, muy, muy grato este primer encuentro. Gracias. Gracias. Generaciones Radio presenta